Me permito compartir la pantalla, Félix. Y entonces vamos a continuar con esta parte que corresponde al resultado de lo que es todo lo que es la propuesta técnica. Ya el levantamiento conceptual lo desarrollamos, ahora corresponde a la parte de nuestra propuesta técnica. Compartamos pantalla. Ocultemos el video aquí para que nuestro audio se mantenga mucho mejor. Hacemos el recorrido entonces de nuestra ruta de aprendizaje. En nuestra ruta de aprendizaje estamos en la etapa de análisis, ya terminando nuestra etapa de proyecto 2 y nos guiamos por la guía de aprendizaje número 2. Hasta la semana pasada estábamos trabajando con lo que corresponde a esta especificación de productos. Estamos aquí en la referencia, lista de contrato, términos, lista de chequeos, aquí. Vimos la parte de lo que correspondía a los términos de referencia y la lista de chequeos para evaluación de los proveedores. Hasta este momento nosotros vamos a tener mínimo 3, que es lo que sugiere en este caso nuestro material de formación. Deberíamos tener 3 proveedores, ya sea en línea o sean proveedores de plazas físicas, de establecimientos físicos, donde se ha hecho una cotización de estos dispositivos electrónicos, o en el caso que tengamos algún licenciamiento de software para la adquisición. Esta cotización lo que nos va a indicar, al menos en esta evidencia, lo que necesitamos es establecer cuál de esos 3 proveedores van a cumplir al menos con la mayoría de los requerimientos que se están estableciendo, y en este caso nos indica la evidencia que hacemos como una pequeña lista de chequeo donde nos indique si cumplen en este caso con el suministro de los productos o qué tipo de características yo debería evaluar en un proveedor. Por ejemplo, soporte, garantías, calidad, entrega a tiempo. Recordemos que hacer una lista de chequeos son simplemente algunos indicadores que yo debo evaluar, y aquí me está estableciendo que debería ser como una lista de chequeo de cada proveedor. Obviamente, ¿cuál es la intención de establecer una lista de chequeo? Que yo pueda tener un criterio cuantificable de cuál de ellos sería el que me está dando la mejor opción, en este caso, para comprar los requerimientos. Aquí en el material de formación, recuerden que en la parte donde dice material complementario, allí ya establecimos varias plantillitas. Tenemos la plantilla de la tabla comparativa de productos de hardware y de software. Vamos a descargarla para revisarla nuevamente, que con esta ustedes también van a trabajar. La idea de hacerlas en Word es para que podamos todos manejar. Plantilla de características de producto. Pero esta ya es la segunda. Aquí es donde vamos a trabajar ya en detalle de esos requerimientos que vamos a utilizar y los 3 proveedores como mínimo que estamos sugiriendo, y cuál es en este caso el costo que ellos me están ofreciendo. Obviamente la idea es tratar de tener un equilibrio entre garantía y costos de los diferentes dispositivos que vamos a manejar. Esta plantilla ustedes la van a basear con ese presupuesto o esa cotización que se le hizo a cada uno de esos proveedores. También tenemos, a ver, minimicemos aquí. También tenemos la plantilla de la lista de chequeo de proveedores, que esa es la que vamos a emplear en esta evidencia.
Esto es lo que me solicita y me indica en este caso, esta plantilla es que yo puedo trabajar al menos en el costo como un criterio. Vamos a incluir otro adicional aquí. Aquí coloqué 3 características que en este caso sería el costo, tanto de hardware como de software y otro. ¿Qué otro tipo de características pudiese yo evaluar en cuanto a proveedores? Garantía, yo puedo colocar aquí si quiero evaluar la garantía del producto, quién me ofrece mayor tiempo de garantía, es decir, obviamente que el que me dé 3 meses de garantía y uno que me dé 6 meses de garantía, el que me da 6 meses de garantía para mí va a ser un respaldo en cuanto al empleo o la adquisición de esos productos. Puede ser en el caso que me hable de soporte técnico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tal vez hay compañías o empresas, al menos las físicas, geográficamente ubicadas cerca de la zona donde ustedes van a realizar el desarrollo, que tal vez ellos tengan allí, no, obviamente no va a ser gratis la parte del soporte, pero al menos voy a tener, pueden ofrecer un soporte técnico en caso de que presente alguna dificultad con alguno de los elementos que ellos simplemente que yo adquirí en esta empresa. ¿Ok? ¿Qué otro criterio? Y aquí sucesivamente ustedes pueden ir agregando otras características que consideren que se pueden evaluar en los proveedores y que simplemente me van a permitir, yo agarro aquí, vamos a tomar estos elementos que tenemos aquí y los voy a colocar acá. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, esto simplemente me va a permitir, al chulearlo aquí, este es como, tiene como una doble intención. La idea es que ustedes simplemente chuleen en la que consideren que realmente cumple con la mayoría de las características y lo colocamos aquí en esta lista, que es la evidencia. Este material, que esta tablita se coloca dentro de esa evidencia. ¿Quién me da más garantía? Aquí en el caso de que tengamos otro elemento que ustedes consideren importante evaluar, también lo tenemos allí. Costo importante, garantía de producto, soporte técnico. Acuérdense que aquí en esta parte del proveedor es importante lo de las referencias. Entonces recordemos que en nuestra evidencia aquí nos está hablando que debemos hablar sobre los términos de referencia del contrato. Es decir, si nosotros vamos a disponer a través de un contrato de compra de estos dispositivos, se desarrolla allí la parte de los términos de referencia del contrato. Y recuérdense que en muchos de los casos estamos tratando de simular todo este proceso de desarrollo como que si fuésemos un equipo y una gran compañía de desarrollo de software. Y la idea es que hagamos la práctica de cómo sería en la realidad si aplicáramos toda esta terminología. Entonces, esta evidencia es la que habla de la ficha técnica de productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Allí yo coloqué esos 5 ítems que están allí como criterios: costo, garantía, soporte técnico. Ya ustedes, dependiendo de la empresa con la que están haciendo, en este caso, la cotización, van a establecer qué otras características yo podría evaluarle a esas empresas que tenemos allí. No sé, tal vez sea tiempo de trayectoria en el mercado, o si me quiero trabajar, si es una empresa en línea, por ejemplo, y quiero basarme en la referencia, en los puntos positivos que hay otras personas u otros compradores han hecho de esas empresas, lo puedo colocar allí. De todos modos, esto también forma parte de los términos de referencia. Todas esas buenas apreciaciones que hayan tenido otros compradores con respecto a esa empresa.
Y esta evidencia se entrega aquí. Simplemente tomamos nuestra plantilla de formato de presentación, hacemos esta parte de, fíjense, ¿ven? Aquí nos dice, se debe enriquecer con un logo o un diseño, como que si fuera la papelería de una empresa real. Obviamente, la idea es tratar de que si no tengo a disponibilidad total la cotización de los tres, se está dando la opción de que al menos yo tenga hipotéticamente una empresa a la cual yo le voy a hacer en este caso mi contrato, o a la cual yo voy a adquirir esos servicios de compra, y la coloco como allí. Entonces, es eso que les estaba comentando, es hacer esa práctica de, mira, yo como empresa yo voy a adquirirla, y entonces eso lo hacemos en esta parte. Fíjense que aquí nos está hablando que el formato es horizontal, o sea, esta plantillita que nosotros tenemos establecida aquí, la idea es, allá está de una vez en formato horizontal, tenerla acostadita para que podamos abarcar la mayoría de las características que tenemos de las empresas. Tome el costo de forma general en software, si ustedes quieren desglosarlo, si desean, la idea es que esos criterios que ustedes van a establecer para evaluar los proveedores ya forma parte de su apreciación. Aquí fíjense que estamos hablando de un costo muy general, no estamos entrando en detalle en cuanto a lo que son los equipos del hardware, en cuanto a la parte del software u otros. Cuando hablamos otros, pueden ser servicios de conexión, puede ser o servicios de almacenamiento, todo lo que tenga que ver que sea también necesario para el funcionamiento de nuestro dispositivo y de nuestra aplicación dentro de la empresa. Recuerden que toda esta parte de análisis es propositiva, es decir, todo esto es lo que nosotros le vamos a poner al cliente, a nuestra parte interesada. Mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a necesitar estos equipos, y esto es lo que va, en el caso al final, vamos a tener cuando ya lo ejecutemos. Por eso es importante dejar bien claro toda esta parte, obviamente lo que se refiere a la inversión, porque el dinero siempre es un factor esencial para la ejecución de cualquier desarrollo. Entonces, esta era la evidencia que hasta aquí era la semana pasada, trabajábamos por esos términos de referencia, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar esta semana ya con esta parte que corresponde a terminar lo que es esta actividad de aprendizaje 2 y comenzar con la actividad de aprendizaje 3. ¿Qué me dice mi actividad de aprendizaje, en este caso 3, cuando hablamos de la propuesta técnica, que seguimos manejando estos mismos términos? Aquí la idea es dejar claro cuáles son a nivel financiero ese monto que se debe generar para poder cumplir con todo lo que es la etapa del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, en esta actividad de aprendizaje 3 me habla que ahora vamos a elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de lo que ya habíamos dejado en evidencias pasadas. Es decir, yo tengo 3 proveedores, tengo 3 cotizaciones o 3 presupuestos, tengo las referencias de esas empresas con las cuales yo he cotizado, que me puede servir como un factor al momento de la toma de decisiones. Y esto es lo que tengo hasta este momento. Tengo las 3 cotizaciones, tengo las 3 empresas, tengo unos criterios que pude evaluar en un momento inicial, y tengo unos términos de referencia que están asociados a esas empresas que me van a dar ese historial, al menos en la trayectoria de esas empresas en estas ventas. ¿Qué voy a hacer con esa información? Aquí se habla entonces que en esta actividad el aprendiz va a obtener competencias necesarias en temas de estimación de costos y de software, de acuerdo con las características del negocio, y la correcta elaboración de una propuesta técnica en el estudio comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas. Aquí sí vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que corresponde a esa parte
de los dispositivos que vamos a necesitar. Nos dice que tenemos una duración de 24 horas para desarrollar esta evidencia, es decir, 3 días. Y entonces vamos a iniciar cuáles son las evidencias que me propone a mí esta actividad de aprendizaje. Primero, me dice que debo hacer el diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y de software. Y se dice, disculpa, se dice que estas tablas comparativas es así donde ya realmente yo voy a detallar los costos de esos elementos de hardware y de software de forma detallada. Es decir, donde yo pueda comparar que en este caso, cuál de esos proveedores me va a estar dando o me está ofreciendo de esos productos el más económico, pero obviamente considerando también los otros elementos que tienen que ser la calidad, el soporte. Ya hemos visto que esos criterios los definimos allí en ese instrumento de evaluación. ¿Qué va a tener esta evidencia? Bueno, esta evidencia es bastante corta, porque lo único que me va a tener es nos vamos a apoyar en la plantilla que me habla de la tabla comparativa de productos de hardware y de software, y es esa la que hemos visto aquí, plantilla comparativa. ¿Qué me dice mi plantilla comparativa? Mi plantilla comparativa lo que hace es muy parecida a la similar a la anterior, pero la anterior me evaluaba al proveedor en función de ciertos criterios muy generales. Ahora aquí en esta plantilla comparativa lo que estoy es colocando cada uno de esos dispositivos y elementos o componentes que hemos definido tanto para el desarrollo del producto como serían hardware y software y otros que están allá. Pero aquí debo detallarlo, es decir, por ejemplo, necesitamos un equipo de cómputo donde yo voy a especificar las características del procesador, qué tipo de memoria voy a trabajar y cuál es esa capacidad de memoria RAM, si voy a mantener un disco duro, qué tipo de tecnología de disco duro y qué capacidad de almacenamiento de ese disco duro, si vamos a trabajar con disco de almacenamiento externo, cuánto me ofrece el primer proveedor, el segundo y el tercer proveedor. Vámonos con otro dispositivo de hardware. Mira, necesitamos un router de transmisión. Listo, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué características va a tener ese router? Hablamos características, lo que llamamos mi ficha técnica. ¿Qué velocidad tiene ese router? Si va a tener más de una antena, cuántas antenas, dependiendo en este caso su potencia. ¿Qué tipo de protocolos me va a manejar ese router? ¿Qué me ofrece el primero, el segundo y el tercer proveedor? Aquí vamos a entrar en detalle solamente de lo que es ya precios. Mira, ya no estamos hablando solo de hardware, ahora estamos hablando de la parte de otros. Resulta que el software, todo lo vamos a trabajar licenciamiento software libre, entonces no vamos a necesitar comprar ningún tipo de licencia, pero sí vamos a trabajar con servicios en internet. ¿Cuál servicio? Bueno, yo necesito un ancho de banda, ¿qué tanto va a ser ese ancho de subida y bajada? ¿Qué velocidad vamos a estar manejando? Con qué frecuencia, porque recuérdense que también tenemos una frecuencia. Si vamos a trabajar aquí, obviamente lo que vamos a tener almacenamiento en la nube, qué proveedor vamos a trabajar con ese almacenamiento en la nube, si vamos a adquirir un dominio, cuánto nos va a costar ese dominio, 3 proveedores, en este caso del dominio, que me está ofreciendo un almacenamiento físico o un almacenamiento virtual, qué características va a tener ese almacenamiento, qué tipo de conexión vamos a tener, qué disponibilidad, o sea, todo lo que ya hemos mencionado, que ya tenemos establecido y definido para trabajar con nuestro sistema y con nuestro desarrollo o aplicación, debemos aquí definirlo, pero ya en precios. Y cuando hablamos de estimación, recordemos que muchos de estos están basados en dólares, obviamente, porque vienen importados. Entonces es allí donde se habla de estimar. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto en físico de una compañía que queda aquí en el centro de la ciudad donde yo vivo, ellos me mantienen una garantía de 3 meses me mantienen en este caso la cotización, el precio me mantienen a 3 meses. Porque ellos dicen que el dólar está subiendo mucho y entonces esos productos ya no los pueden vender al mismo precio. Sabemos solo cómo se mueve el mercado. Pero también ustedes hicieron una cotización en línea, por
importa que lo hicieron en Amazon o lo hicieron en Mercado Libre. De igual forma, todos esos precios se mueven con la fluctuación del dólar. Cuando hablamos de estimaciones, bueno, si el dólar está, fíjense que tiene una proyección de, de casi 500 pesos, casi 100 pesos subió en una semana. Entonces yo hago una estimación o puedo buscar en internet una proyección de cuánto estará el dólar de aquí al dinero, o una proyección de cómo estará el dólar de aquí a diciembre del año que viene. Y eso es lo que se está pretendiendo que ustedes coloquen allí. Estimado. Estimado es en función de que lo que cuesta el producto hoy no va a ser lo mismo que vaya a costar el producto el año que viene. O se puede colocar una cotación en la evidencia en cuanto a los costos estimados que están, en este caso, están orientados y dependiendo totalmente de las fluctuaciones de los precios del dólar en los mercados, tanto nacionales como internacionales, y obviamente el precio de estas cotizaciones, o al menos de estas estimaciones que estamos manejando, puede variar en los próximos días. Entonces eso se coloca allí para que el cliente esté al tanto. Obviamente que el cliente también tiene que estar conociendo todo esto, pero nosotros nos vamos a resguardar, por decirlo de alguna forma, escribiendo siempre todo este tipo de anotaciones. Esta evidencia es esto nada más. Agarramos la tabla, empezamos a vaciar nuestros productos y el precio de estos 3 proveedores que me están, en este caso, facilitando un presupuesto. Volvemos y repito, nos están pidiendo mínimo 3 y hasta que coloquemos un logo de la empresa con la que vamos a trabajar. Obviamente podemos hacer capturas de pantalla si estamos trabajando con alguna empresa en línea, y si puedo adquirir alguna cotización de una empresa en físico, lo puedo colocar allí como un respaldo investigativo. Pero la idea es que tengamos mínimo esos 3 proveedores en cuanto a esos servicios. Obviamente cuando estoy hablando de hardware puedo tener una cotización de un producto, pero cuando estoy hablando de servicios en la nube, allí obviamente ya tendrían que orientarse en función del servidor con el que van a trabajar, donde van a comprar ese espacio del dominio para montar la aplicación, los que van a trabajar con tecnologías web. Yo si voy a trabajar con base de datos en la nube, obviamente también tengo que mantener allí, ubicarme con estas compañías que están comercialmente ofreciendo esos servicios de almacenamiento en la nube, cuál de ellas buscar paqueticos, buscar precios de cuáles serían esas ofertas que ellos pueden brindarme, o esos costos que me van a generar el que pueda adquirir alguno de sus servicios. Esto es lo que es esa evidencia que se llama, vamos a ubicarnos nuevamente en nuestra guía de aprendizaje, el diseño de tablas comparativas. Volví y repito, ya esta plantilla la tenemos aquí en nuestro material de formación que se llama material complementario, y aquí está la plantilla de la presentación de documentos. Entonces la idea es llenar esa tablita que tenemos allí con un costo, con los costos estimados que hicimos en las cotizaciones, y simplemente colocarlo aquí. Simplemente mostrar estas tablas en la parte del diseño de tablas comparativas. Esa es una de las partes de esta evidencia que tenemos aquí en la actividad de aprendizaje 3. Cuando se montan en la evidencia, y entonces vamos a revisar lo que me propone la actividad de aprendizaje 2. Toda esta parte de este proyecto tiene que ver mucho con el área de presupuesto y de cómo van a ser esos informes que yo debo presentar basándome en normas para, en este caso, nuestras partes interesadas pueden tomar esa decisión. ¿Qué es lo que me dice? Fíjense que aquí nos vuelve otra vez a sugerir la parte del logo. La evidencia número 2 de la propuesta técnica y económica para la implantación me indica que esta propuesta técnica es ese documento donde vamos a plantearle a nuestro cliente cuáles ya de forma definitiva van a ser esa empresa
con la que en este caso vamos a trabajar o vamos a recomendar para que ellos tomen esa decisión. Fíjense que en las fichas anteriores, en los formáticos anteriores con los que hemos trabajado, hemos manejado tres proveedores. Ya en esta evidencia tenemos unas características, ya no vamos a seguir presentándolas con nuestra plantilla de formato de presentación de documentos, sino que aquí ya tenemos unas características que están muy asociadas al componente formativo que vimos sobre la parte de la ficha técnica. Este documento va a tener estas partes: presentación, saludos, y esto ya lo evidenciamos en el material de formación, que son esas partes que debe contener este informe de propuesta técnica. Alcance de la propuesta, valoración de la situación, es decir, qué estamos haciendo, que en este momento lo que pretendemos es generar propuestas viables para la realización de nuestro proyecto. Y aquí fíjense que aquí nos están sugiriendo mínimo dos propuestas técnicas, es decir, si yo tengo tres con las que establecí allí, yo puedo ya aquí escoger cuáles son las dos mejores propuestas y ya establecerlas en mi informe. La idea es que como estoy en las primeras etapas eran diseños, ya aquí es el informe tal cual que yo voy a presentar a mi parte interesada de la propuesta técnica. La estimación de costos, aquí vamos a tomar la plantillita de la que hicimos anterior de la parte comparativa y la colocamos aquí. Ponemos esa tablita que tiene todos los costos establecidos por cada proveedor que nosotros manejamos, términos y condiciones en el caso que sea necesario, la parte de la contratación lo manejamos aquí. Y obvio aquí nos está pidiendo que se puede enriquecer con un logo de la empresa, como que si fuese una empresa real, es decir, con la que estamos generando estas cotizaciones. Obviamente, si lo hacemos en línea, colocamos allí un captura de pantalla de esa empresa. O si voy a colocar hipotéticamente alguna empresa, porque no tuve el alcance o el tiempo determinado, o no tengo los recursos, por decirlo de alguna manera, de ubicarme una empresa física y todas van a ser en línea, entonces yo puedo, que es lo que nos habla él allí, hipotéticamente colocar alguna empresa que pueda, en este caso ficticia, ser parte de este conjunto, de esta competencia con la cual yo voy a trabajar y establecer al mínimo las dos mejores opciones con las que voy a trabajar. La idea es que siempre iniciemos con, en este caso, mínimo 3, para que yo pueda tener esa gama de poder seleccionar en cuál de ellas las dos mejores. Obviamente que si yo cotizo con una no me va a quedar opción, esa tendría que ser la única y por eso nos recomiendan un mínimo de 2 para trabajar. ¿Qué es lo que se pretende con esta evidencia? Bueno, con esta evidencia que tenemos aquí ya es ese documento más formal donde estamos recogiendo toda esta parte financiera que decimos, las tablas, estos criterios de evaluación y ya proponerle directamente aquí a nuestras partes interesadas cuáles, según nuestros criterios y nuestra experiencia y basado en términos de referencia que también tenemos de esas compañías, cuáles serían las mejores opciones para que ellos puedan hacer la adquisición de, en este caso, de estos requerimientos. La parte de los términos y condiciones, aquí es muy importante trabajarla, recordemos que está en el material de formación y lo revisamos ahorita, es si yo voy a hacer una contratación. Obviamente, cuando yo compro en línea, yo lo que tengo allí es un carrito de compras. Mi carrito de compras lo que hace es llenarse y generarme un presupuesto y genera una factura y obviamente esos productos van a ser entregados a donde nosotros coloquemos como destinatario. La parte de los términos de referencia es en el caso de que yo voy a contratar a alguna empresa que se encargue de hacer todo este proceso. Yo no tengo tiempo en mi compañía de estar cotizando, tal vez por decirlo de alguna forma, de estar haciendo muchas búsquedas o de estar comprando, y nosotros tenemos ya una persona que se encarga de un proveedor
por decirlo de alguna forma, que se encarga de hacer todo este tipo de adquisiciones, de compras. Entonces, toda esta parte de términos y condiciones va asociado a ello. Eh, ¿Cuáles van a ser esas características que van a tener eh, nuestra relación con algún proveedor que ya está establecido o que yo quisiera, en este caso, adquirir un contrato con un nuevo proveedor para que me ofrece, en este caso, según las propuestas que nosotros le hemos hecho a los clientes, eh, un ahorro considerable con las mismas características que tenía el proveedor con el cual yo venía haciendo mis compras y obviamente si mantengo los mismos niveles de calidad y me garantiza prácticamente las mismas condiciones que con el que yo venía trabajando y en forma de viabilidad me genera un costo mucho y considerablemente, entonces ahí tendríamos que trabajar con otro contrato, con otro proveedor y ahí entra esta parte de los términos y condiciones. Esta es esta evidencia que corresponde a la actividad de aprendizaje 3. La evidencia 2 de la actividad de aprendizaje 3, la propuesta técnica como tal. Entonces, ¿qué necesitamos poder tener a este momento? A este momento necesitamos tener esas cotizaciones. Primero la lista de los productos. Me devuelvo para acá, por favor. Ok, feliz. Juan David, buen día. ¿Qué debemos tener en este momento, muchachos? Debemos tener en este momento la cantidad de requerimientos con los que vamos a trabajar. Es decir, elementos tanto de hardware como elementos de software. ¿Por qué? Porque según esa lista que yo tengo ya de requerimientos, es que voy a hacer esas cotizaciones. Cotizaciones, vuelvo y les repito, pueden ser en línea o pueden ser en alguna compañía física que ustedes tengan cerca de la ciudad donde ustedes laboran, o donde vamos a implementar la propuesta. La idea es tener 3 como mínimo para hacer tanto la valoración de los proveedores como esa tabla comparativa de costos que ellos nos están ofreciendo. ¿Por qué 3 como mínimo? Porque de ahí yo debo escoger las 2 mejores. Obviamente que esas 2 mejores van a depender mucho cuando yo evalúe aquí estos requerimientos de proveedores. Yo le voy a dar aquí un porcentaje, un valor. Si esto vale de un rango de 1 a 10, bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 características que quiero evaluar en mis proveedores. Si van al 100%, bueno, cada una de estas me vale 20. Pero en Harvard a esta yo le puedo dar un 10%. Yo le puedo dar a ella un 15, un 20, un 30, dependiendo cuál es el nivel con el que voy a trabajar. Y aquí al final, obviamente, van a haber 2 que van a tener el mayor puntaje. Esas 2 que tuvieron ese mayor puntaje cuando yo hice la valoración de mis proveedores son las que voy a emplear para hacer realmente la ficha técnica, que es la siguiente evidencia con la que estábamos mencionando. Entonces, aquí se van a manejar muchas cifras, se van a manejar muchos números, pero siempre antes de concluir es importante decir que todos los precios de esos productos con los que estamos cotizando, que se están haciendo presupuestos, van a depender siempre de las fluctuaciones del dólar, porque realmente en este momento, como está de volátil el mercado, decir que yo voy a mantenerte los precios más de un mes, de verdad es imposible. O que lo que va a costar este año lo voy a subir solamente un 3%, el año que viene también lo dudo mucho, porque no se oye al menos a nivel de negocio y de mercado, no se oyen buenas noticias con respecto a la inflación y con respecto al crecimiento a nivel de mercado del año que viene. Entonces, manejemos esos costos con ese nivel de riesgo, que saben que es a nivel de dólar y que eso puede variar muchísimo dependiendo cómo se comporten los mercados. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora con respecto a esta evidencia que vamos a desarrollar. Ok, entonces fíjense que esta evidencia, esta actividad de aprendizaje 3 solo tiene 2 resultados. Tenemos 2 evidencias. La tablita comparativa donde ponemos allí presupuestos de cada proveedor con cada requerimiento
Y aquí donde escogemos en este caso la mejor, las dos mejores opciones y hacemos ya la parte del informe. Seguimos con esta parte de la propuesta técnica y fíjense que aquí sigue siendo la continuidad en este caso del contenido que estamos trabajando en la parte de económica. Se dice que ya tenemos una propuesta técnica y es esa evidencia anterior. Pero entonces aquí entra la parte de lo que nos habla de la negociación tecnológica. Entonces vamos a trabajar toda esta semana con este término, con este movimiento que vamos en este caso a generar con respecto a lo que es una negociación tecnológica. Aquí es donde este informe que ustedes vamos a desarrollar con respecto a mi propuesta técnica tiene que ser presentado a nuestra parte interesada. Mira, aquí está mi informe de la propuesta técnica. Esto es a nivel económico lo que se va a emplear para llevar a feliz término el desarrollo de nuestra propuesta. Entonces, permítame aquí, listo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, ya tenemos el informe, ya tenemos una discusión con respecto a lo que nosotros establecimos las dos mejores propuestas y lo plasmamos a través de este informe que llevamos a nuestra parte interesada. Nuestra parte interesada entra en este juego llamado la negociación tecnológica. ¿Por qué? Porque nos habla que esta parte de nuestra negociación tecnológica una vez nos sugiere nuevamente el material de la propuesta técnica y cuando entramos a la parte de la negociación tecnológica, en la primera evidencia nos indica que debemos desarrollar el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica. Esta primera evidencia dice: una propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre la solución del software. Ok, ya lo tenemos hasta este momento con el que vamos a trabajar. Y dice que existen diferentes formatos para presentar. Ok, aquí hay un taller que nos está sugiriendo para el desarrollo. Leemos los conceptos definidos en el componente formativo, normas básicas de presentación del documento, es decir, tenemos ya la parte de lo que tiene la parte de documentación. Aquí nos está incluyendo que debemos manejar un glosario, es decir, la evidencia anterior, ahora vamos a incluirle un glosario de términos. Es como ir complementando esa propuesta técnica que era evidencia anterior y ahora vamos a adicionarle otras unidades. Aquí me habla que debemos a esa propuesta técnica manejada en la parte anterior, dice que debemos enriquecer el producto. Revisamos nuestro material de formación para identificar cómo ellos llaman enriquecer el producto. Enriquecer el producto es agregarle esos otros términos con los cuales nosotros vamos a trabajar, es decir, un glosario de términos que estén asociados a esas palabras muy técnicas que estamos empleando en el glosario. Aquí tengo la propuesta técnica. Esto es lo que la evidencia anterior me dice que debo mostrar dentro de esa estructura de mi propuesta técnica. Esta parte ya la revisamos. Y esta ya es lo que continúa con respecto a la validación de esta propuesta técnica. ¿Cómo yo valido, cómo yo verifico la validación de mi propuesta técnica? Chicos, revisemos nuestra guía de aprendizaje y fíjense que aquí nos habla ajustes razonables y ya aquí comenzamos la parte matemática. Entonces, estos ajustes razonables a nivel económico en cuanto a la parte de la propuesta técnica, el material de formación nos dice que debemos considerar estos elementos que están aquí, de cómo esa validación, cómo esa propuesta que nosotros le entregamos a nuestra parte interesada, ese informe, ellos van a determinar si está acorde a lo que
en este caso, a las expectativas que ellos están planteando y al presupuesto establecido para ellos. ¿Listo? ¿Qué me dicen? Miren, la validación de la propuesta técnica, tanto de software, estará mediada y determinada por aspectos relacionados con normas, contratación, licitación y las garantías que se presentan con respecto a estos proveedores. Contratación. Entonces me habla que después que el cliente haya aceptado una de las propuestas que nosotros le hemos planteado, porque le vamos a sugerir 2 propuestas en ese informe técnico, se dice que entonces obviamente esa persona o esa compañía o ese proveedor tenemos que hacerle, hablan ellos de un contrato por escrito. Ese contrato por escrito tiene que estar considerando aquellos términos y condiciones que definimos en la propuesta técnica, es decir, esas características o esas condiciones que nosotros establecimos allí para un proceso de contratación, es decir, la entrega del producto, las características del producto, si hay un soporte, si hay una garantía, todo eso lo manejamos nosotros allí en la parte que correspondía a los términos y condiciones. Por eso es importante que estos artefactos que se generan en esta etapa de análisis, siempre nuestras partes interesadas lo estén observando. ¿Cuáles son los fundamentos de una contratación? Entonces aquí nos habla que realmente lo que se pretende con una contratación es esa transparencia en cuanto al manejo de los fondos. Obviamente aquí habla de que si nosotros estamos contratando, estamos generando un valor económico agregado que tiene que ser, en este caso, registrado bajo las instituciones encargadas de lo que corresponde al impuesto y contrataciones de servicios, ¿ok? Entonces aquí habla de la DIAN. Bueno, también acuérdense que todo lo que sea movimiento de dinero dentro de nuestro Estado colombiano, tenemos unos aportes para fiscales que dependiendo del tipo de contrato, aquí sí se mueve mucho la parte de lo que genera la información contable. Entonces esa parte contable hay que considerarla cuando estamos hablando, en este caso, de una contratación de una empresa. Eso en el caso que fuese pública en la contratación. ¿Qué pasa cuando yo directamente voy a una empresa que no es del Estado? Para este tipo, o el Estado que me contrate a mí como servicio también genera todo este tipo de movimientos en cuanto a los impuestos o para fiscales que debo generar. Pero cuando hablamos de contratación privada, entonces estamos hablando de yo como proveedor y tú como empresa. Nosotros podemos manejar entre nosotros lo que es estos términos de negociación para que obviamente evitémonos tanto protocolo, por decirlo de alguna manera, porque realmente lo que voy a adquirir contigo no son tantos productos, ni va a ser tan inmenso el monto que yo pueda generarte, y entre tú y yo, entre jefes, podemos establecer cuáles van a ser esos términos con los cuales tú me vas a prestar ese servicio. Y eso es lo que ellos llaman en esta parte la contratación privada. Pero también debe desarrollarse un documento o un artefacto que mantenga, en este caso, o que incluya los términos con los cuales vamos a generar nuestro contrato, las formas de pago, qué pasa por el incumplimiento, cuándo me vas a entregar los productos y todos los elementos que estén asociados a una contratación, al menos en la entrega de los productos que estoy trabajando. ¿Qué pasa con las contrataciones públicas o estatales? Que es lo que venimos mencionando allí. Cuando trabajamos con el Estado sabemos que hay organismos encargados de supervisar todo lo que se refiere a contratación. También generamos impuestos, también debemos establecer esa parte de los parafiscales que dependiendo del tipo o el monto que estamos generando en esta contratación debemos en este caso declarar a las empresas, en este caso a la DIAN, que es la que maneja la parte de impuestos. O tenemos otro mecanismo para la adquisición de productos que se llama, en este caso, es una licitación. Y la licitación puede ser tanto pública como privada y es simplemente donde
yo oferto mis necesidades a un mercado o a unos proveedores y en este caso se abre un proceso de licitación en el cual esos proveedores que deseen participar o adquirir la contratación con mi empresa deben manejar ciertas normas y están regulados bajo procesos de licitación donde obviamente va a haber un criterio que establezca cuáles de esos proveedores que están participando va a ser en este caso seleccionado para brindarme esos servicios. ¿Qué aspectos, según nuestro material de formación, debemos considerar cuando yo trabajo una contratación por licitación? Entonces, fíjense que aquí nos están mencionando ya ellos información que deben poseer esas empresas para entrar a un proceso de licitación. ¿Qué quiere decir ello? Este tipo de información es lo que me va a garantizar que es una empresa formal, establecida, que está legal y que yo no voy a tener ningún tipo de inconveniente, al menos en la parte de impuestos o DIAN o trámites, porque sean empresas que no estén cumpliendo con en este caso, sus aportes al Estado. Todo proceso de licitación, fíjense, a ver, ¿qué debe tener la empresa? Bueno, lo tenemos aquí en nuestro material de información, el RUT, que debe estar reinscrita, debe tener en este caso la parte de la aseguradora, en caso de que tengamos que mover algún personal. Obviamente debemos tener la parte contable al día y me dice que la idea es tratar de que yo voy a contratar una empresa que realmente apoye el trabajo. Me está indicando que debe tener todas las prestaciones a sus empleados. ¿Por qué recomiendan en este caso el material de formación? Porque la idea es tratar de dignificar al trabajador en todos sus aspectos. Obviamente que una empresa que no esté al día con sus prestaciones en cuanto a los trabajadores es porque se está tomando de forma ilegal esas contribuciones que deben ser legales para ese trabajador. Una empresa que no esté al día con al menos lo que se refiere a las prestaciones sociales de los trabajadores, sabemos que son empresas que tal vez, así como le hacen trampa a sus propios empleados, también lo pueden hacer con nosotros. Entonces, esas son situaciones o informaciones que yo puedo obtener de diferentes compañías o de diferentes entidades gubernamentales que me pueden facilitar. Creo que hasta la Cámara de Comercio nos brinda información de ciertas empresas que me garanticen que al menos yo sepa que la empresa está al día, está legal, es una empresa eficiente y eso me va a dar, obviamente, en esos términos de referencia, esos valores de confiabilidad con respecto a esa empresa. ¿Qué debo tener en consideración aparte de esa información cuando voy a una licitación? Fíjense que el proceso de licitación es un proceso estándar, es un proceso ya sistematizado, donde hay unas condiciones, esas condiciones que me hablan de licitaciones, en el caso que sea pública, debe tener empleo de condiciones, nos habla de oferentes y proponentes, en este caso los proveedores que quieren participar del proceso, mi pliego de condiciones, es decir, cuáles van a ser esas características a las cuales ellos están proponiendo. Y fíjense que aquí nos habla de un borrador al SECOP y sabemos que nuestro SECOP es la parte de que es la compra al Estado. Y ahí todo se vigila supuestamente bajo sistemas con transparencia para garantizar la igualdad de condiciones. Entrega de las propuestas, todo eso tiene un ciclo y una ejecución en un proceso de licitación. Las propuestas son las que están haciendo los oferentes, se evalúan esas propuestas y obviamente se determina según esas características, cuál sería realmente la empresa
que cumpla la mayoría de las condiciones, el mayor valor conceptual en cuanto a los criterios establecidos, y ahí se selecciona una de esas empresas. Existen, obviamente, como les estaba comentando, sistematización de estos procesos de licitación. ¿Qué quiere decir? Que hay leyes que regulan todos estos procesos. No, yo que voy a hacer un proceso de licitación a mi antojo y a mi parecer, no, porque existen normas, existen leyes, entre esas están mencionadas aquí, que nos habla de cómo a nivel público se van a hacer todos estos procesos de licitación. Lo que se pretende con la normatividad es que yo pueda regular, que yo pueda vigilar todos estos procesos de manera que haya libre competencia, haya igualdad de condiciones y que yo pueda manejar los dineros de forma, en este caso de forma transparente, como lo llama el Estado, es decir, que se puedan visualizar realmente qué es lo que estoy comprando, cuánto estoy gastando y cuánto de ese gasto le estoy aportando al Estado, de manera de que cumplan con todo lo que corresponde. Y esta es la parte de lo que manejamos, lo que llaman el acuerdo marco. Y el acuerdo marco es, ya estamos hablando de la página de compra eficiente que tiene el gobierno, cuando estamos hablando de licitaciones públicas, donde existen, se establecen en este caso cuáles van a ser realmente ese contrato definitivo para la adquisición de estos productos o la adquisición de estas compras que se están manejando. Con esta información se termina lo que corresponde a la parte de la propuesta técnica. Fíjense que aquí ya es más a la ejecución de esa propuesta que nosotros hemos desarrollado. Entonces, nuestra propuesta técnica la tenemos aquí en esta parte. Y ya sabemos cuál es la estructura que va a tener esa propuesta técnica que está reflejada en esta guía. Nuestra propuesta técnica en el resultado, en la actividad de aprendizaje 4, recordemos entonces que lo que se pretende es que ya esa propuesta técnica que tenemos desarrollada, vamos a incluirle un glosario de términos. Ese glosario de términos va a estar asociado a todas esas palabras que son técnicas y que reflejamos en nuestra propuesta, en este informe de propuesta técnica que hicimos en esta evidencia anterior, pero que fíjense que aquí no nos mencionaba nada de glosario de términos, solamente llegamos hasta aquí. Ahora vamos a adicionarle, según esta evidencia, un glosario de términos para que sustente cada una de esos términos que no conocemos con respecto al tema. Nos permite consultar material referente, o aquí nos dice también que podemos adicionar lo que hemos manejado siempre en nuestro documento. Hemos manejado cibergrafías, hemos manejado referencias en páginas en línea. Si hemos hecho alguna consulta o alguna revisión de información en línea de esa página a la cual hemos consultado o hemos revisado, es importante colocarla en esa parte, en lo que corresponde a la cibergrafía como estructura de nuestro documento. Aquí lo que pretenden es que ya ese documento que hemos definido, que hemos establecido, incluyamos, lo adicionemos, lo complementemos como lo está indicando aquí. Simplemente vamos a complementar. Entonces, ¿cuáles son los términos con los que se van a evaluar este taller? Vámonos a identificarlo en nuestro material de formación. Y aquí podemos evidenciar cuáles son esos criterios que se van a identificar cuando yo desarrolle mi taller de especificaciones. Vámonos aquí, descargamos y evaluamos cuáles son esos criterios. ¿Qué debo tener en consideración cuando entregue ya este complemento del informe técnico? Las normas básicas definidas ya lo tenemos, porque acuérdense que estamos tomando la evidencia anterior y la estamos simplemente mejorando.
elaboramos, obviamente ya tenemos esta parte conceptual, maneja los conceptos claros, el informe proporciona una solución. La idea es que, mira, pa, eso que está aquí es tuyo. Eso lo dejó la nana para que vaya a reclamar con el subsidio. Que le reclamen por subsidio. Sí, que tenía un copago como de 30 y pico, me dijo ella. La mamita y lo de ella. Eso. Te tengo que pagar 35. Ah, qué bueno, me ahorro que reclamamos nada. Claro. De Judí y de ella. Aló, ok. Chicos, entonces, ¿qué me dice el material? Fíjense, según nuestra guía de aprendizaje, aquí nuestro criterio de evaluación maneja claro, conceptos claros y definidos. Bueno, obviamente que al hablar de incluir un glosario, la idea es que ustedes identifiquen allí cuáles son esas palabras que debemos incluir de esa parte del glosario. Y aquí, obviamente que este informe, fíjense que aquí la idea es que este informe técnico nos esté dando esa solución. ¿Cuál es esa solución? Establecer cuál va a ser esa propuesta de proveedor para, en este caso, la adquisición de, en el caso que tenga que adquirirse esos elementos de esos requerimientos de hardware. Cuando me habla aquí, mire, elabora el taller de especificación del modelo conceptual. Cuando hablamos del taller del modelo conceptual, ustedes recuerdan que nuestro modelo conceptual siempre va a ser todo lo que hemos trabajado en UML. Lo que estoy evidenciando con este caso, con este informe, es que cuando me habla de taller de especificación del modelo conceptual, que es una evidencia que ya vimos en la parte anterior, cuando hablamos del desarrollo de nuestros modelados, ese taller ya lo tenemos hecho. Aquí lo que evidencio es que como ya tenemos un informe técnico, ya tenemos ese informe que hemos desarrollado en la evidencia, en la actividad de aprendizaje 3 de este resultado, aquí lo tenemos aquí, nuestra propuesta técnica con todas sus partes. Esta evidencia nueva de la actividad de aprendizaje 4 lo que pretende es que yo incluya ese modelo conceptual que ya tenemos. Es decir, aquí vamos a incluir lo que llevamos completamente a nuestra etapa de análisis para generar un solo artefacto. Yo voy a incluir mis modelos, lo que tiene desarrollado como esa propuesta, y de una vez le estoy incluyendo ese análisis de costo que generé en la parte técnica. Aquí lo que pretende es que unamos esas dos evidencias en una sola, porque es lo que al menos detecto cuando me habla de taller de especificación del modelo conceptual. Es como traerme mis modelos, colocarlos dentro de esa misma propuesta técnica en una parte, después de una introducción, y que se vea, porque me está hablando del modelo del negocio, del problema del negocio. Es complementar con el modelo conceptual y con ese glosario, ese informe de la propuesta técnica que se desarrolló en esa evidencia anterior. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí porque quiero ver primero el desarrollo de esa propuesta técnica que ustedes tienen con respecto a cada uno de sus proyectos. Y después que tengamos esa propuesta técnica, obviamente al corregir ya todos estos modelos de UML que han desarrollado hasta acá, que hemos desarrollado para orientarnos en la ejecución de nuestro proyecto, de lo que va a tener nuestro sistema y cómo va a funcionar, lo incluimos aquí. Es como generar una unión de propuestas, tanto de modelo como de presupuesto,
para presentarles al cliente. Es decir, vamos a tener en este caso un solo artefacto. ¿Por qué un solo artefacto? Porque ya aquellos requerimientos que yo definí en mi SRS, aquí ya los tengo nuevamente definidos en mi propuesta técnica, pero ya los tengo con costo. Cuando yo hablo de mi SRS, de aquellos requerimientos de historias de usuario, obviamente esos requerimientos de historias de usuario ya lo tengo reflejado en ese modelo conceptual. Tanto mis funcionalidades de la propuesta, mis diagramas de actividades y mi modelo de dominio, es decir, la información que yo voy a manejar en mis clases de datos, forman parte de ese taller conceptual que yo tengo. Entonces, ya todo lo que propuse en mi SRS, ya lo tengo modelado y ya lo tengo con costos aquí en esta propuesta técnica. Pareciese como que al final solo vamos a entregar este documento que tengo aquí y los demás van a ser simplemente de soporte. Cada cosita que yo detallé, cada elemento, cada componente que yo indiqué en mis requerimientos de usuario que necesitaba para trabajar mi propuesta, ya lo tengo definido aquí en este informe técnico. Cada característica, cada interfaz, cada requerimiento específico ya lo tengo detallado aquí en cada una de estas plantillas que hemos definido de mi producto. Entonces la idea es que ya teniendo mis requisitos definidos con lo que van a costar y quién me los va a proveer, y ese modelo que yo traje de cómo va a funcionar la propuesta, es tener aquí como un solo documento, un conglomerado de todo lo que ha servido esta parte de análisis y llegar aquí a lo que representa para nosotros este taller de especificación del modelo conceptual y la propuesta técnica. Es como el todo de lo que llevamos hasta este momento. Entonces, para llegar a este todo hay que ir revisando lo que hemos tenido y desarrollado de forma anterior. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Hasta esta semana vamos a trabajar esta evidencia que tenemos aquí. Y terminar con mi propuesta técnica. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto al material que vamos a trabajar ahorita. Félix, ¿estás allí conectado? Ok, Félix, mira. Hasta este momento nosotros hemos trabajado, como nuestra formación corresponde a las etapas de ejecución de cualquier proyecto, estamos en esta etapa de análisis que esperemos terminarla ya lo que queda de este año completo, toda esta primera evidencia. Que nos quede lo que es ejecución, planificación y ejecución ya de una vez para el año que viene. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mira, en línea un momentico. En línea hay plataformas que nos dan cursos, porque lo importante es eso. No todo lo que necesitan ustedes saber, igual como las universidades, ustedes lo van a aprender ni de las instituciones ni de los docentes. La idea siempre es que en estos momentos ustedes tienen muchas herramientas en línea que les puede permitir, y dependiendo de esa autogestión que ustedes tengan. Yo los he preparado y están conscientes de que tenemos esa pausa que vamos a tener nuevamente en diciembre para que aprovechen ese espacio. Les coloqué en el espacio que creamos en el Gmail, recuerda que tenemos allí un espacio, les coloqué unos cursos que aparecen en Sofía Plus que ustedes pueden desarrollar, y la ventaja es que nos van a permitir complementar lo que viene adelante y van a tener el certificado. Hay una plataforma muy buena, hay una de estas, mira, se llama Eduteam. Eduteam es una plataforma, ya te lo voy a mostrar, vamos a ubicarlo aquí bien para copiarte el enlace. Eduteam es una academia, ella te permite trabajar así, ella te permite trabajar cursos en línea, pero ella no te da el certificado si tú no lo cancelas, obvio, como muchas de las que tenemos allí. Pero Eduteam tiene una gama muy buena de cursos. Tú puedes hacer el curso sin necesidad del certificado, tú puedes ver todos los videos que están allí y desarrollarlo, porque yo lo he trabajado con los chicos de la parte presencial. Trabajé mucho lo que es base de datos. Tú ves el video y las actividades que van desarrollando y tú mismo también puedes ir aprendiendo. Hay muchos cursos en línea, muchos. Tú puedes comenzar con lo básico,
con uno de HTML, con uno de PHP, como el Sena, Sofía también hablamos allí. Comenzar con un lenguaje, quiero un lenguaje específico con el que vayas a trabajar. Bueno, cásate con algunos lenguajes y comienza desde cero con cualquiera de ellos. Por decirte, yo quiero trabajar todo, lo quiero hacer en Python. Entonces tú empiezas a trabajar un curso de Python desde cero. Y eso es importante que lo vayamos trabajando. FreeCode, a ver, FreeCode cambia. Este también es otra plataforma en línea que da muchos cursos. Y la ventaja es que son cursos que van desde cero. Ellos van orientados a la persona como que si nunca en su vida hubiese desarrollado. Entonces, estas plataformas también son muy buenas. No te adores queriendo aprenderlo todo al mismo tiempo porque es mucha la información, pero sí, si no pierdas el tiempo. La verdad es que la idea es que cuando ya nos toquemos la parte de codificación, de desarrollo, tengamos al menos las nociones esenciales, para no decir básicas, esenciales, de que estoy hablando con un lenguaje, la variable, etiqueta, servidor, y que manejemos para que se les haga a ustedes mucho más fácil el desarrollo de la propuesta con la que están trabajando. Entonces, la idea es aprovechar ese lapso de tiempo que tienen ustedes allí. Como les dije, vayan desarrollando evidencias que sean solamente de conocimiento para que las adelanten, pero también aprovechen los cursos que están en Sofía Plus, que les dije que estaban muy buenos allí, y también cursos que estén trabajando en línea. Arranquen cualquier lenguaje desde cero. El Sofía Plus también tiene Java, Sofía Plus también tiene C++, y son lenguajes que se manejan todavía para la parte del backend en muchas plataformas. Entonces, es mucha la información, organízate tu tiempo y empieza a trabajar uno de esos. Termínalo y comienza el otro, el que sigue. Un PHP, trabajaste un HTML, un JavaScript, un CSS, un frontend, que hiciste un frontend, un marco de estilo, no, mira, yo lo quiero en Python o yo lo quiero en Ruby. Son muchos, porque decirte que te vas a aprender todos los lenguajes, ni siquiera, yo creo que hasta el sol de hoy no existe uno que maneje todos los lenguajes, porque cada lenguaje tiene su particularidad. Pero entonces sí, vete por una línea. ¿Qué quieres trabajar tú? Yo quiero trabajar solo maquetación. Bueno, entonces si yo lo único que quiero es maquetar, es decir, frontend, entonces aprendete toda la parte que quieras de frontend. Design, puedes trabajar todo lo que es diseño, HTML5, JavaScript avanzado, Ajax, todo lo que tenga que ver con presentación, si esa es la parte que más te gusta. Pero yo quiero trabajar también móvil, entonces, ojo, antes de empezar a trabajar con móvil, arranca primero con lo que es HTML en páginas. ¿Por qué? Porque móvil trabaja mucho etiquetado, entonces ahí se va a presentar tal vez como una debilidad en cuanto a conocimiento. Trabaja primero HTML, que es lo más inicial, y ya cuando manejes esa parte de etiquetado, vete a un curso móvil. ¿Quieres ver cómo se programa en Android? Cualquier cosa sencilla, lo puedes ir haciendo. O sea, es proponerse cada uno de ustedes a utilizar tu tiempo para aprender cositas. Es mucha la información, son muy sencillos los pasos de aprender, pero organízate. Autogestión es súper importante en estos procesos de aprendizaje. A ver, Félix.